Raquel Vigorra. Raquelita linda, ¿cómo Amigo, estás? qué gusto Oye, estar contigo, igual. ¿eh? Oye, ¿qué tal que me impacté? Nos vestimos idéntico. ¿Qué pasó? Dicen que de repente puede haber como mucha empatía cuando dos personas se visten igual. ¿Es en serio? Sí. Pues sí. Te lo juro. Escogimos buenos colores. Exacto, yo Venimos también. sobrios también, ¿no? Venimos sobres, pero fíjate que además yo estaba pensando, me pongo la camisa ahorita, no me la pongo después, tal. Exacto, qué chistoso. ¿Es algo que te pasa? Que de repente, por ejemplo, con tu pareja, te vistes muy parejo. Y hacemos siempre la broma cuando mi marido y yo nos vestimos igual y le digo, órale, ahí vamos de Niurka y Bobby. ¿Te acuerdas de esos tiempos Sí, que estaba de moda y se vestían iguales, Se no? vestían iguales. Sí. Oye, me encanta que estés aquí, me encanta que platiquemos. Invito a toda la gente a que se tome, pues tú estás tomando un tecito, yo me estoy tomando un tecito. refresco, que cada quien se tome lo que quiera con nosotros y para conocerte más, para saber más de ti. Llevamos muchos años de conocernos, ¿no? La verdad que sí. Mucho. Muchos años. Bueno, pues desde Otro Rollo. Desde otro rollo. Que nunca trabajamos ahí Ajá. juntos, pero bueno, me tocó ir alguna vez de invitada, pero además siempre Con ya los ves telejuegos, que ¿no? en los telejuegos, que si el Teletón, siempre de alguna manera coincidíamos, ¿no? Exactamente, sí. Siempre de alguna manera coincidíamos. Es que la gente a veces piensa que, sobre todo en Televisa, ¿no? Como que todos nos conocemos y es verdad. Sí, o sea, nos conocemos, pero así. Sí, de que vernos nos un día, encontramos. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, hoy te va a tocar conducir con tal o manejar tal mención. Hola, ay, claro, padre. Pero de eso a ser amigos, a irte a cenar a casa de cuates. ¿Quiénes son tus amigos artistas? ¿Tienes amigos artistas? Hoy en día. Sí, fíjate que sí, yo creo que soy de las que me hago amiga de las personas con las que trabajo. Ok. Entonces, normalmente mi círculo es del proyecto en el que estoy y claro que nos seguimos viendo. Por ejemplo, me pasa con amigas como Michelle Viet o como Bielka, que estuvimos en proyectos tanto tiempo y aunque pase el tiempo, nos volvemos a juntar. Siempre tenemos como un grupo de amigas donde nos apapachamos, nos apoyamos, aunque déjame decirte, yo soy bastante reservada. Ok. Yo antes era la típica que cuando era el corte comercial, yo le contaba a mis compañeros de trabajo mi vida. Ya fuera amorosa, familiar, si tenía truenes, si no, yo era un libro abierto. Y desde que empecé con mi esposo, empecé a ser un poco más reservada. Ok. Y entonces dejé de contarle a todo el mundo. ¿Por qué? Fíjate que como, no sé si Él te fue decía, que hicimos... no cuentes tanto tu vida. No, si el pobre luego me lo tundo en los shows también, me lo cotorreo, ¿me entiendes? Siempre lo molesto, pero no, como que se dio, no sé si a lo mejor maduré un poco, pero yo era la típica que llegaba a los lugares y la gente me decía, cuéntame lo del truene con el novio, o cuéntame por qué fue que te dejó. Claro, yo me sentaba y te contaba todo, pero desde que estoy con mi marido, como que él se ha vuelto más mi confidente. Y las amigas, claro que sí, hablamos cosas de mujeres, pero por ejemplo, yo no cuento temas de mi matrimonio o cuento De ser- cosas... Dicen que las mujeres no cuentan cosas de la cama de su pareja. Fíjate que no. Yo, por ejemplo, no, pero antes sí. Puta, yo antes lo contaba todo. O sea, imagínate que mi marido, cuando éramos amigos, yo le contaba cómo me iba con el que andaba en turno. Ajá. Entonces, a la hora ya de él y yo llegar a aquellito, pues al principio fue complicado. Claro, porque ya habías pues el contado pobre demasiado. hombre traía mucha información. Sí, porque ustedes al principio fueron realmente amigos, ¿no? O sea, Claro. no pensaban que fueran que iban No a ser pensé, relación. si llego a saber, le cuento la mitad. ¿Nunca te bajaron a un novio por haberlo presumido tanto? En tu vida en general. Fíjate que sí, pero de más chava. De más chava, sí, terminaba con la mejor amiguita, luego sí me daban vajilla. Por andar contando tanto. Y cómo duele, ¿eh? Son dolores, son heridas que luego cargas, ¿no? Claro, sí. Fíjate que luego me pasó con una amiga en Cuba que regresé y un día me dijeron, ella vivió siempre en el mismo lugar, pero me dijeron, mira, si está en Cuba y tal, y regresé y nos volvimos a encontrar. No sabes, nos sentamos en el parque de la infancia y yo le dije, chica, ¿por qué tú me lo bajaste? O sea, y ella, es que como tú me contabas que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, finalmente ella se embarazó de este chico y fue un drama porque no le reconoció a la hija y fue un drama, no. Okay. Pero fue padre porque volvimos a conectar en amigas y volvimos a ser las amigas de siempre porque éramos las amigas de la secundaria. Y además porque se dijeron las cosas, ¿no? Yo creo que cuando también las cosas, la gente se dice cosas directas, pues como que dices, ok, si ya me lo estás cantando derecho, te contesto derecho y entonces la amistad puede seguir. La bronca es cuando te vas por las ramas. Sí, sobre todo cuando yo creo que como mujer sí valoras esto de tener amigas especiales por el camino. Yo cuando empecé a modelar
Y ahora tengo un chat con mis amigas de hace 30 y tantos años, que no son amigas tan íntimas, pero son unas amigas de una época muy importante de mi vida. Yo tenía, no sé, 17, 18, 19, apenas me estaba formando y empecé a modelar en un lugar donde pues era rudo, porque imagínate, todas las mujeres eran muy bellas. Y yo recuerdo que cuando entré, que era la más chica, y ahora se los agradezco y le digo, ustedes me enseñaron a echarle flores a las mujeres, a no envidiar, a ayudar. ¿Ves? Esa fue la escuela que yo tuve a la hora de modelar, que si bien la gente te decía, no, te esconden los zapatos, te van a quitar el vestido, no te van a prestar el peine. Este círculo de mujeres con las que yo comencé a trabajar me enseñaron a ábrete que no pasa nada. Entonces, más de 30 años ahora que tenemos el bendito chat, ahí todavía nos reímos de las anécdotas de cuando éramos muy jovencitas. Qué lindo. Muy jovencitas. Oigan, pues bueno, pues bienvenidos. Vamos a platicar con Raquel Vigorra. La verdad es que está interesantísimo, que tienes una carrera de muchísimos programas, de muchos proyectos. Te quiero preguntar absolutamente de todo. Por supuesto, como en toda carrera, hay momentos fantásticos, hay momentos difíciles, personales, hay momentos increíbles, personales también. Así es que tengo muchas ganas de platicar contigo desde hace mucho tiempo y me gustó ahorita que empezaste a tocar el tema de Cuba, ¿no? ¿Cuántos años viviste en Cuba antes de irte, creo que, bueno, primero a España y luego a México? Sí, viví en Cuba hasta los 19 años. Ah, muchísimo. 19 años, ya hecha y derecha me fui a España, a hacerle coros a un cantante, entré a trabajar en la televisión y resulta que me proponen un contrato para quedarme a vivir allí. ¿En España? Sí, se me hacía muy lejos, Jordi, muy lejos. México como quiera, en un brinquito. Pero España era del otro lado del charco. Sí, Cuba, España sí está muy... Entonces me dio terror y me regresé a Cuba. Okay. ¿Cómo era la vida de Cuba cuando eras niña? O sea, cuando eras adolescente. Porque pues yo creo que toda la gente que hemos escuchado historias de Cuba con muchísima complicación, pues para obtener pues todo, ¿no? Desde la comida, los productos de limpieza. ¿Te tocó? Bueno, sí, me imagino que toda esa época. ¿Cómo era? Es que me tocó, fíjate, cuando el año 93, 94, el periodo especial se puso rudísimo, que no había luz, pero no había luz, no creas que 1 hora, 8, 9 horas. No había papel sanitario, no había comida. O sea, era una situación de todo el país. Gracias a Dios, mi papá trabajaba para una firma extranjera y era de los pocos que ganaban en dólares y vivíamos un poquito mejor. Pero eso no quiere decir que yo tuviera todo, porque en Cuba es imposible tener todo. Era ingeniero industrial. Era ingeniero, sí, es ingeniero. Y sobre todo, yo me di cuenta de todo aquello cuando yo me fui a España. Imagínate cuando yo llegué a Madrid y yo empecé a ver aquellas tiendas llenas de zapatos. Yo me volví loca. Pero ustedes, por ejemplo, en esa época, antes de que llegaras tú a Madrid, ¿vivían esa situación pues de tan poco acceso a las cosas? ¿O sí tenían acceso? Porque dices, mi papá sí ganaba en dólares. Sí, entonces de alguna manera sí resolvíamos ciertas cosas, pero cuando hay un periodo especial, te estoy hablando que ni con dinero en la mano tú conseguías las cosas. Okay. O sea, yo recuerdo que cuando yo modelaba y ganaba muy bien, pero yo no tenía que comprar porque no había nada. O sea, yo recuerdo que yo ganaba mi dinero, se lo daba íntegro a mi mamá, y mi mamá también era así como que, pues qué padre, pero pues qué compramos. No había nada. ¿Qué deseabas en ese momento? ¿Cómo cuántos años tendrías y qué deseabas? Fíjate que yo creo que deseaba muy pocas cosas. Mi mente se abrió cuando yo llegué a Madrid. España. Cuando yo llegué y entré, ahora no lo como, pero no sabes, cuando yo entraba en un Kentucky y me metía en un McDonald's. Salía del McDonald's, yo todo lo que era comida rápida, yo no podía creer que aquello funcionara tan perfecto, y lo que alguna vez yo había visto en videos de los comerciales de la hamburguesa, ¿no? Yo decía, eso tiene que ser mentira. Sí, no puede ser. El queso no se derrite, el pan no vuela, ¿no? Y cuando llegué a esos lugares ¿No dije... tienen ese tamaño? Y sí, ¿no? No, sí. Yo no. Cuando yo llegué y dije, Dios mío, esto es mejor que los comerciales. Wow. O sea, el helado... Por ejemplo, yo me daba cuenta que pues en Cuba, yo no sé, probaba el helado de chocolate, ¿no? Pero cuando yo llegué ahí, yo vi que había tantos helados y que se le ponían nueces, que se le ponían almendras. Bueno, es la fecha que yo tengo problema. Y mira que yo llevo 30 años viviendo en México, que todo lo que son los frutos secos, yo tengo un problema con los nombres, los confundo. Porque claro, los conocí ya de grande, no los he fijado, no los he logrado fijar. Y yo recuerdo que aquellos conos de helado, yo me los comía y empecé a conocer lo que era la celulitis. Porque era tan flaquita. Pero yo llegué a España y yo dije, imagínate, yo puedo comer aquí todo lo que yo quiera y si me lo quitan, porque yo sabía
que eso era 6 meses el contrato y que cuando yo me regresara a Cuba, yo no iba a tener todo aquello que yo había probado en Madrid. Resultaste con el helado, con los Kentuckys. Entonces lo de Madrid, a mí Madrid me abrió la ventana. Fue como, existe otro mundo. Porque tú en Cuba, yo creo que también es un tema que le pasa al isleño, ¿no? El isleño, date cuenta, no es como el mexicano. Aquí tú te cruzas un río y llegas al otro lado, llegas al otro país. Allá no, allá es mar abierto. Sí, es solamente lo que hay en la isla. Entonces es un muro donde está el malecón y que cuando llegas al muro... Hasta ahí se acabó. Ahí se acabó. O sea, ese muro no solamente es físico, sino también está completamente en el pensamiento de todo el mundo, es no va a haber más allá. No hay más allá.